Conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Personaje del Viernes? No se pierdan el programa de hoy. Tenemos un personaje muy especial, como todos los días viernes, un invitado extraordinario, el doctor Heinz Meller Freile, expresidente del Congreso Nacional en 3 ocasiones, expresidente del Barcelona Sporting Club, ex canciller de la República y ex premier, en un momento en el sistema de emisoras Atalaya. Doctor, esta semana que estamos terminando, el programa hoy se transmite a las 17 horas, mañana sábado a las 8 de la mañana y el día domingo a las 7 de la mañana. Esta semana inició con una mala noticia, que fue el fallecimiento de el ex arquero de Barcelona y de la selección ecuatoriana de fútbol, Carlos Luis Morales. Y justo lo entrevistábamos en el sistema de emisoras Atalaya, en Punto de Vista, en la Hora del Pocho, como expresidente, porque a usted le tocó ser justamente el titular del ídolo en los años que Carlos Luis Morales estaba consagrando como arquero. Y me llamó la atención algo, dentro de la pena, pues, de este hecho. Y usted decía, a ver, quiero recordarlo a Carlos Luis Morales como arquero. Lo político es otra cosa. ¿Cuáles son sus sentimientos respecto a este hecho? Bueno, triste y recuerdo sobre Carlos Luis. Bueno, definitivamente te repetiré. Y gracias por la invitación a propósito. Gracias a Un gusto usted. estar contigo, con tu radio. Siempre bienvenido. Cuando he escuchado este programa también, pero en fin, espero estar a la altura de las expectativas tuyas para designarme el personaje del mes. Yo me imagino que las va a superar. Pues. Lo de Carlos, vaya pues. De Carlos Luis Morales. Carlos Luis Morales. Efectivamente, lo que le dije al Pocho es lo que siento. Era un hombre, como deportista, ejemplar. Ejemplar es la palabra. Era una inspiración para calmar, por decirte, los desafueros de Lupo Quiñones, que era un gran delantero, pero pues iban a la indisciplina estos jugadores a ratos y Morales era quien los disciplinaba a las buenas. Era un hombre muy simpático, un joven. Joven, en esa época. Joven, pues, muy joven, que demostró una agilidad que pasó de lo físico a lo mental. Porque a ti que te gusta el fútbol y que vas a los estadios, Así es, toda la vida. Sabes que un jugador de fútbol y sobre todo un arquero, tiene que tener rapidez mental. Eso es clave. Y lógicamente músculos que le permitan hacer jugadas como la famosa tapada del penal, ese que ha pasado a la historia. La que ha pasado a la historia con River Plate. Ganarle al River Plate, creo que era, ¿no? A River Plate. A River Plate, nada menos. En fin, muchos recuerdos, gran respeto a la dirigencia. Comentaba con él alguna vez cuando la asumí por la renuncia de Galo Rollero, que en paz descanse, gran dirigente, gran amigo. Él me contestó, una arenga, llámalo tú, una presentación mía ante los jugadores en camerinos, y lo hizo con palabras que aún recuerdo. A ver. Me entregó el liderazgo del equipo, más allá del club social, pero él como capitán del equipo, no creo que era el capitán cuando yo entré, pero llegó a ser capitán. Pero en definitiva fueron palabras que me emocionaron realmente, ¿no? Me emocionaron. Y él estuvo a la altura de su compromiso, que le adquiría el compromiso de que el equipo iba a jugar. Y es cierto, porque entonces se jugaba por la camiseta. Ahora el fútbol se ha cambiado. La parte económica no. Ahí Barcelona mismo, soy autocrítico, pero no estoy en el directorio, ni en los directorios anteriores. Ha hecho unas contrataciones que realmente pues, llaman la atención terriblemente y los resultados están a la vista. Ahora estamos luchando y peleando, pero por ahí un jugador argentino, que no lo voy a nombrar, que gana una fortuna mensualmente. Sí, digamos. Como $80,000, una cosa así, ¿no? Si no es más. Una cosa terrible, Andrés, pero en fin.
Y eso Ahora, es lo que puedo decir y quiero decir de Carlos Luis. Ahora, no soy nosotros... quien, y mucho menos fallecido, de hacer juicios morales o políticos sobre él, que paz descanse, fue un gran deportista, ejemplar. Heinz, usted asumió la presidencia de Barcelona en un momento dirigencial difícil porque los jugadores, como usted dice, se habían puesto en huelga, dirigidos por otro amigo nuestro, Locutín Santibáñez, que falleció. Al presidente de ese entonces, también fallecido, amigo querido Galo Rollero Rolando. Asume usted y lo lleva al equipo en ese año a bicampeonar, si no mal recuerdo, y también a la semifinal de Copa Libertadores, ¿no? Así es. Lo hicimos, tuve suerte, me entregaron un equipo que tenía estrellas, recuerdo mucho el Niño, el medio campista. Claro, claro. Que me falló un penal, por eso no fueron dos presidencias, dos campeonatos los míos, sino un vicecampeonato y un campeonato, que fue el 87. Fue el 87 ya. Claro. El 88 hubo la reunión, esto es anecdótico, pero vale, a mediados de enero, por el 10-12 de enero, la reunión para elegir directorio. Y fui reelecto con Jorge Guzmán de vicepresidente. Y ese mismo día me llamó un amigo fallecido y también amigo tuyo, que lo tengo muy en la memoria, Nicolás Febres Cordero. Claro, fabuloso. A decirme que León... Gran barcelonista también. Barcelonista hasta las cachas. Y a León lo hicimos barcelonista porque nació en la empresa eléctrica y era merexista, pero sí, cuando claro, se dio cuenta de lo que jugábamos mejor los amarillos, fue el estadio a virar a Barcelona. Pero él decía León que él era de Patria, ¿no? Sí, claro, el Patria, pues Papagucho era fundador del Patria y que él había jugado alguna vez en eso, pero luego lo hicimos barcelonista, pues alguna vez lo habrá visto en el estadio, el día de la inauguración, no digamos Jaime, que fue el que hizo posible que esos 200 millones, ¿no es cierto? Eran 200 millones. 200 millones de los pusimos a buen recaudo, hicimos un buen trabajo, eso me lo recordaba Pocho el otro día. Y en esa época pues había parámetros distintos en una dirigencia deportiva. ¿Qué quieres que te digan? Ahora, mira tú o sea, nadie iba a servirse, ¿no? Sino más bien a servir. Así es. Al equipo, ¿no? Una época muy linda de mi memoria fue esa. Pero te decía que ya habiendo sido reelecto, León Febres Cordero me pidió que vaya a Quito porque quería que fuese su ministro de gobierno en la última etapa muy difícil, muy dura, la guerra sucia con Alfaro Vive, la desaparición de los Restrepo, no te digo, pero me animó. Un congreso beligerante que lo había destituido a Luis Robles Plaza, ¿no? Que al fin, el gitano sí. Me rogaba que acepte ese ministerio de gobierno que nadie quería saber. Pero bueno, yo soy de esos que cuando se me marca bien la cancha, llamémoslo en esos términos, ¿no? Yo le dije, León, yo quiero indicarte una cosa. Yo soy un hombre leal a mis principios, leal al partido al que me afilie, porque yo no estaba afiliado al social cristiano en esa época todavía. Pero no soy de los que siguen todas las órdenes, no lo soy. O sea, no es un yes man. Soy un libre pensador y creo que si tengas esta responsabilidad, tienes que dejarme actuar. Me dice, ya me estás amenazando con políticas de salón y cosas por el estilo. Déjame actuar. Porque León era así, ¿no? Y la verdad que lo estaba atacando la izquierda democrática en exceso. Y para la historia, ese primer día de posesionado, yo hablé con Rodrigo Borja y le toqué la puerta de la casa y le dije, ¿tú quieres ser presidente de la República? Deja, disculpen la palabra, de joder a León. Así. Una anécdota. Entonces, ¿usted lo conocía a Rodrigo Borja ya en ese momento? En el Congreso los habíamos conocido y teníamos la amistad como para que yo se lo diga, ¿no? Voy a reunir a mi comisión, a mi comité ejecutivo para que se calmen las aguas y por supuesto. Entonces, yo creo que tú puedes llegar a ser presidente. Y llegó. A pesar de que León lo había un poco vejado, ¿no es cierto?, en la famosa entrevista. Claro, en el debate del año 84. Levántame los ojos. Claro, que es famoso. De ahí me fui al Congreso. Pero una cosa, antes de pasar a eso,
En el caso de Barcelona, ¿cómo fue lo del estadio? Porque mucha gente, bueno, nosotros lo vivimos, pero hay personas de 30 años, 35 años que no tienen idea. ¿Cómo fue lo del estadio? Antes íbamos todos al Estadio Modelo, ahí jugaba Emelec, Barcelona, Everest, 9 de octubre, todos jugaban ahí, Luxán, los de segunda categoría. ¿Cómo fue lo del estadio de Barcelona, que es orgullo para el país? El estadio se hizo posible, de ser una posibilidad pasó a ser una realidad hermosa, porque una compañía constructora, la de Alfredo Gregor, y ahí estaba Víctor Hugo, Constructora General también se llamaba. Constructora General se llamaba. Constructora General. Nos planteó los famosos palcos, los famosos sí, palcos, suites que había que comprarlas, obviamente, y ese ingreso completó lo que se había conseguido del gobierno. Y bueno, tuvimos 2 inauguraciones, una preinauguración que la recuerdo mucho. Ahí están León, Jaime Nebot, Lucho Carrera, que era el delegado del municipio, cuando León designó a diferentes concejales para atender determinados asuntos, gran deportista como es Lucho, como era Lucho. Hicimos un trabajo coordinado y el resto es historia. Otra anécdota, cuando ¿La Junta de Beneficencia tuvo algo que ver ahí? La Junta de Beneficencia vendió a un precio sumamente bajo los terrenos. Ok, o sea que ayudó mucho. Sí. Yeah. Entendió que era un aporte al deporte nacional y se hizo, yo no estaba en la Junta en esa época, por supuesto, y eso hizo posible la construcción de esa maravillosa obra que es el Estadio del Ídolo. El día de la preinauguración, yo hice una locura, pero salí bien parado, porque yo era el que entregó, el que finalizó el estadio. Definitivamente yo lo preinauguré y estuve en la inauguración con Jaime, con León y con todos ellos. Y a alguien se le ocurrió decir, regale pelotas al público, ¿no? Estaba eso abarrotado. Sí. Con la general. Abarrotado, había un solazo, fue al mediodía, no había luces todavía, ¿se acuerdan? No había luces, entonces se tuvo que hacer durante el día. Ya, bueno. Y Lupo León Lupo Quiñones me entregó una bolsa llena de pelotas de fútbol. Y que se rían los que me escuchan. El presidente de Barcelona, con zapatos de suela, pues, no de caucho, se paseó por toda la circunferencia del estadio, pateando las pelotas. Yo, a medida que pateaba las pelotas, digo, pero qué bestia que he sido, digamos, porque cualquier rato te caes y eres en la carcajada del estadio. Claro. Bueno, el grupo me pasaba la pelota, pateé, presidente, yo pateaba. Una anécdota. No me caí, no me resbalé. Y Lupo, presidente, me dice, yo creo que a usted lo debemos alinear para el siguiente partido. Uno disfrutaba a esa gente porque sabes que el tanque de Muisne, le decían, ¿no? El tanque de Muisne le decían a Lupo. Lupo, un gran corazón, ¿no? Medio desordenado, en fin, pero atendía así porque yo, bueno, herencia alemana, supongo yo, si era algo disciplinario, ¿no? Así, claro. Bajaba al camerino antes de cada juego, y les daba una corta empujada y no fue bien. Dejé el Barcelona a mitad, por el 12 de enero del 88, acudí a la invitación de León, hablamos y pasé a ser ministro de gobierno, que eso te quería completar, porque el primer día, ahí lo interrumpí. A la visita a mi posesión, fui donde Borja y fui, cómo no, al Congreso Nacional, cuyo presidente era mi profesor y maestro, Jorge Zavala Vaquerizo, el Ronco. El Ronco. No me voy a olvidar nunca de eso, porque olvídate. De la izquierda democrática era, pues, Jorge Zavala. De la izquierda democrática, pero hombre de principios propios, digamos. No siempre estaba de acuerdo con Rodrigo Borja, acuérdate. Correcto. Algunas tensiones. Yo había sido presidente del Congreso, lo he sido varias veces, 3 veces, y el protocolo manda que el presidente del Congreso, cuando es visitado por un ministro de Estado, lo espera en la puerta de su despacho. No. El Ronco era otra cosa. Cuando llegué, me asombré de verlo en la vereda. Bajó a la vereda a recibirme, a su alumno, que había sido su alumno. Me dice, pero maestro, le dije yo, ¿cómo viene hasta la vereda? No. Yo te conozco como alumno y te quiero conocer como ministro. Vamos arriba. Me llevó, conversamos con él, me ofreció también ayudar al mantenimiento de la democracia. Ya no se trataba porque se personalizan mucho las cosas a veces, ¿no?
Y entre Claro, Borja se y León, no sé a quién darle la mayor tajada, que en paz descanse, León, pero había una antipatía. Bueno, levánteme los ojos, digamos, dejó Quedó, huella, ¿no? quedó. Pero Y habían sido opositores en el Congreso en todas también, partes, en y los todas partes. artículos periodísticos, ¿te acuerdas? El hoy, digamos, una El cosa hoy era terrible, era puche. un disparo, ¿no? Entonces León estaba herido, era un león herido, peligroso, pero logramos apaciguar la oposición, y el resultado fue que Borja fue electo presidente de la República, y yo tuve el gran honor, que no olvido tampoco, de ingresar como ministro de gobierno, con León en el centro, Jaime Nebot como alcalde de la ciudad y yo como ministro de gobierno, que me lo pidió León expresamente, a ese gran desfile, la manifestación más grande que se ha visto en Guayaquil, creo yo, tú te acordarás, de expresión popular, ¿no? Los ríos, un poco adentro, hacia el sur, luego Boulevard, Gigantesco, bueno, fue una cosa que al gigantesco. recordarla, bueno, se me erizan los pelos. Jaime, Esa fue la historia de ese capítulo, ¿no? le pregunto antes de ir a la pausa comercial, ¿nunca le dio ganas o la intención de volver a la dirigencia deportiva y más bien se quedó en la parte política? Porque hay muchos que les gusta volver a la dirigencia deportiva o hacer las dos cosas a la vez, turnándose. ¿A usted nunca le dio por No. regresar? Y algo que quiero aclarar, porque ahora sí, se ve a muchos que van al deporte para hacerse conocer Así es. políticamente. No. Es Yo, cierto. yo quiero aclarar con esta razón que yo ya había sido diputado, Claro. del CID campeador, Otto Arosemena, De ¿no es Otto cierto? Arosemena Gómez. Antes, Otto Arosemena Gómez, sí, claro. De quien fui, me nombró su subsecretario de gobierno, porque no me podía nombrar ministro porque no tenía edad. En esa época los ministros tenían que tener por lo menos 30 años y yo era Bueno, recién graduado de 27 años de edad. Otra, y otra lo anécdota. nombró a esa edad subsecretario. Subsecretario de gobierno, sí, con plenos poderes, y hicimos una gran relación. Bueno, había un parentesco, ¿no? Esto en el año 66 al 67, estoy viendo. 1966 al 67, en la presidencia del doctor Otto Arosemena, ¿no? Sí, así es. Estamos, Y, yo tengo aquí mis anotaciones. usted, a ver, veámoslo. Ah, Año 66, Otto 67, Rosemena, dice. 66-67, subsecretario de gobierno, 28 años de edad. Eso fue. Luego sucedió un terrible accidente, recuerdo yo, pero vale mencionarlo, porque entiendo la intención del programa, hacer conocer, Así es, cómo hacer piensan conocer. personas que como yo actúan en la política de 35 a 36 años y se Imagínense. retiró, o lo retiraron, lo retiraron de la política el año 2000, cuando el Partido Social Cristiano, el que yo había servido y el que había ganado diputaciones nacionales con las primeras resultados, los resultados más altos, son recuerdos, ¿no? Pero la política es así. Yo siempre considero los partidos políticos como trincheras para defender tus ideas. Yo tengo mi ideología. Yo soy católico y soy liberal. Ya, si hubiese un partido de esa naturaleza, Ese los es su, demás ese es no. su Además, he ideología. sido, y lo digo con orgullo y con tranquilidad, un peregrino de la democracia, si se entiende y comprende, que fui fundador del CID Campeador, Ajá. allá por los años 64, por ahí, Ok. época de dictadura militar, a propósito. Dictadura Coalición militar del Institucional 66, Democrática, ¿no? sí, Coalición Institucional Democrática, CID. Sí, El, claro, ese recuerdo. cae en julio del 63, la dictadura, y nombran, sí, presidente encargado a Clemente Yerovi, Correcto. acuérdate. Claro, Ese el mismo año, Clemente Yerovi Indabudo. tuvo 7 meses ahí, hizo una gran labor de transición. El Congreso Nacional eligió a Otto Rosemena Gómez por un voto. Ah, ese es el Presidente de la famoso República. voto por un voto. Un voto, sí. Nosotros estábamos en la tribuna con un gran amigo que era muy allegado a Otto, y lo extraño porque está delicado en la clínica, pero recuperándose, Juan Manrique, a quien tú conoces con toda seguridad. Muy, muy bien, y conozco a sus hijos y todo. Ser amigo de Juan Manrique es un deleite, pues es un deleite. Entiendo que está delicado en la clínica, ¿no? Pero que está Ha más estado estable. delicado, pero Ha ha estado delicado. superado una operación delicada, pues efectivamente,
y está reponiéndose. Es Qué increíble. bueno. El gato, como yo le digo, el gato es capaz de El cualquier gato. cosa. Y va a Qué reponerse. buena cosa. Y en Como esa recado, época pues. ya estuvieron juntos con Juan. Bueno, Juan estaba allegado a Otto. En esa época no, Juan Ok, es graduado del San José. ok. Y yo Usted es cristobalino. graduado del Cristóbal Colón, junto a mi padrino de Ujú. confirmación, Gustavo Novoa Bejarano. Ah, Un es su día en padrino de Rentuda, acuérdate confirmación. que nosotros de más pequeños estábamos en Alemania, donde Claro. fuimos pues enviados por nuestra ascendencia alemana, gracias a la dictadura de Franklin Roosevelt, que desde Washington ordenó que todos los descendientes alemanes, italianos, etcétera, pues se han puesto en campos de concentración. Mi papá, Durante equivocándose, la nos Segunda llevó a Guerra Mundial. Alemania, ¿sí? Desde el año 41 hasta el 47 que salimos, la guerra terminó el 45. Entonces, desde ahí, De eso le voy a preguntar después, de acuerdo. porque es un tema histórico importantísimo e interesantísimo. Pero Eh, volviendo a la parte, para culminar esta de Otto Arosemena, de la década de los 60, usted nos decía, vino la fundación del partido en el año 64, Juan sí, Manrique, más o entonces menos. también era parte, No. no, Juan no era afiliado a este partido. Pero ese es ya. el primer partido al que pertenecí, luego ya lo hablaremos. Eh, el Luego partido, estuvo en el Partido Demócrata, ¿no? el partido exactamente, el partido el CID se Se- se- disolvió, se- se o sea, disolvió una vez hace que unos años. falleció Otto, ya como que, Sí, y ahí pues vino la extraordinaria iniciativa de Pancho Huerta Montalvo, Francisco, que ahora es periodista, sí, muy pero bueno. tiene un excelente análisis políticos, que fundó este partido liberal demócrata de centro, ¿no es Así cierto? es. Que era muy parecido, y me invitó realmente a participar y fui miembro del Partido Demócrata hasta que Pancho, desoyendo lo que le decía, Osvaldo Hurtado te está tendiendo una trampa cuando le ofreció el Ministerio de Salud. De salud. Ese Hurtado, a quien respeto, por supuesto, por su inteligencia, pero era un gran manejador. Y para mí, todavía, si Osvaldo oye esto, tiene razón a desmentirme. Me tendió una trampa de ofrecerle el Ministerio de Salud. Y el resto ya es historia. Que no debió haberle aceptado eso. Ahí se quemó las posibilidades La de Pancho. dialéctica de Osvaldo Hurtado. Quería eliminar a Pancho, que venía creciendo, ¿no es cierto?, en popularidad en Guayaquil, la alcaldía, y vamos para adelante. Claro. Pero él se dejó engañar. Yo le dije, no, él lo debe recordar, pero en fin, hasta ahí llegamos. El Partido Demócrata, mucha gente que yo he escuchado dice, yo estuve en el Partido Demócrata, yo estuve ahí, y luego pues ya perdió fuerza, digamos, perdió gas, ¿no? Tenía una expectativa enorme. Sí, Porque en el enorme. fondo, discúlpame, que personas como tú, que piensan como tú, Ujú. seguramente que hubiesen estado cómodas en el Partido Demócrata, partido de Liberal, centro, cristiano, y Pancho sí no era caudillo de los que quieres incondicionales, no. ajá, Era líder, pero oía, escuchaba a la tropa. Eso no pasa ni pasaba entonces en otros partidos. Y no, terminó no. siendo la razón por la que yo en el año 2000, cuando acepté ser canciller de Gustavo Noboa, fui amonestado Ajá. con que me iban a expulsar del partido. Yo me adelanté y renuncié porque la razón que me daban era una razón absurda y nimia. Y que en paz descanse, porque no creo que fue idea de Otto, pero sí creo que a Nebot le incomodaba el hecho, no, y León también, A que ambos, dice usted. Gustavo Noboa sea presidente de la República, porque había sido gobernador de Hurtado. Ah, claro, fue Mentira. gobernador de Osvaldo Hurtado. Eso no es una razón para expulsar del partido a un coideario que quiere defender los intereses del país. Yo creía que tenía capacidad para hacerlo y acepté, por supuesto, el ministerio de la Cancillería, pero dejé atrás el término de una historia. Entró un día el cura y preguntó en el aula, un cura salesiano, ¿alguien aquí no ha hecho la confirmación? Entonces yo recordé que en Alemania solamente hice la primera comunión. Niño pues de 8 años o qué sé yo.
En esa época ya tenía 12 años, primer año del Cristóbal Colón. Entonces yo levanté la mano. Entonces enseguida escoja un padrino. Y escogí a Gustavo Noboa Bejarano. Por eso yo le digo padrino, pero no padrino de los maleantes. No, pues no, padrino de... Oye, pero en esa época sí se podía. Ahora ya no dejan que los padrinos de confirmación Ajá. sean, creo que tienen que tener 17 años mínimo. Ah, no me digas. Sí, ya no dejan ni madrinas ni padrinos, tienen que tener cierta edad Bueno, de diferencia con el ahijado. tú eres un buen católico y te sabes todas esas leyes, ¿no? Y me han nombrado, trato. Y me han nombrado también 2 veces padrino de confirmación. Entonces, conozco esta nueva Tú eres un buen norma. católico por lo que me dicen las buenas lenguas. Ya le digo que soy y trato de ser practicante. Eso es lo que yo digo siempre. Yo trato de ser un católico, creo en Dios y creo que nos está mandando en estos días unos mensajes, digamos, que mejor es oírlos, ¿no? Mejor es oírlos y andar con la mascarilla y apartarse de la persona que está Sí, junto a ti en algún acto público. Es que esto hay que enseñarlo así. Esto Sí. es esencial. Si no lo usamos, la pandemia puede volver a ser más grave que la primera. Cuidado. correcto. Tenemos que ganar en la audiencia, sobre todo de los estratos bajos económicamente, no socialmente, pero hay incluso gente que del nivel de clase media, que hace la farra, pues, mi querido. Sí, claro. Es verdad lo que usted 40 dice. personas o 50 metidas en su casa. Eso no puede Hay ser. un caso que no se puede mencionar, que de ahí salieron 15 o 20 contagiados. No hay responsabilidad, pues, porque el pueblo por necesidad. Una falta de esté gritando, criterio. el pueblo esté gritando, es que tengo que estar en la calle para vender, para darle de comer a mis hijos, pues. Es una cosa tremendamente seria y terrible, no sé qué. Hay que seguir. Distanciamiento de 2 metros. Hay que decirlo, tú tienes que decirlo, lo dirás Lo decimos. cada vez que apareces en la pantalla. Así es. Distanciamiento de 2 metros, lavado de manos y alcohol. Y la mascarilla, como usted dice, que es básico. Ya me estoy ofreciendo como asesor político para un programa o algunos de Radio Atalaya. Pero Porque aquí siempre es bienvenido. Guardé afecto personal e institucional. Estamos nuevamente en el personaje del viernes con, como habíamos dicho, invitados siempre extraordinarios y que además tienen muchísimas cosas que contarnos y que ustedes pueden aprovechar y disfrutarlo a través del sistema de emisoras Atalaya y a través de nuestras redes sociales. El doctor Heinz Meller Freile. Y como es, pues uno lo escucha, el nombre Heinz y el apellido Meller no son de origen español, así que, sino alemán. Cuéntenos, ¿quién vino de Alemania? ¿Su papá, su abuelo? ¿Quién fue el primero que llegó de Alemania? Sí, a comienzos del siglo XIX, 1902 o no, me equivoco, en 1878. Ok, o sea, fines del siglo... Llegó de Alemania un embajador plenipotenciario llamado Hermann Müller-Kolbe, que había sido designado por Su Majestad Imperial el Kaiser Guillermo II, Ok, el representante diplomático con funciones de embajador en el Ecuador. Supuestamente él debía ir a Quito, pero prefirió ir a Guayaquil. Primera decisión sabia que tomó mi abuelo, porque le gustó Guayaquil, le gustó el clima, le gustó la gente, visitó Quito y pidió que su residencia diplomática sea en Guayaquil. En Guayaquil. Y fue, claro, con el título de cónsul general, pero con facultades de embajador. Plenipotenciario. Construyó una villa maravillosa, preciosa, que luego fue conocida como la Villa Arroyo, porque Arroyo del Río la compró años después, cuando mi abuelo ya había vuelto a Alemania, pero volvamos a su estadía. La famosa casa de Arroyo del Río, que fue... Esa es la famosa casa. Esa es la famosa casa. Esa la construyó él con materiales y rejas y verjas y lámparas traídas del taller, esto te va a sonar, Eiffel, de París. Eiffel. El hombre, donde Gustavo Eiffel era un gran emprendedor, un gran exportador de teca, de cacao, de palo de balsa, e hizo fortuna. Había venido con un estándar, lo que ganaba como embajador,
pero hizo fortuna. Hizo fortuna. Entre otras cosas, exportaba, mira tú, balsa a Argentina, porque Argentina se la vendía a Alemania. Argentina no declaró la guerra a Alemania, sino un día antes de la capitulación alemana, en mayo del 45. Nunca le declaró a Argentina. No le declaró la guerra. Sino un día antes. Un día antes, cuando ya estaba el hecho consumado. Pero en fin. Sí, la historia de esa villa, bueno, mi abuelo casó con una dama guayaquileña, doña Lourdes Martínez Ponce de León. Su abuela. Beller Martínez. De ahí viene la casa Beller Martínez. Y ahí viene la casa Beller Martínez, que tiene una amplia historia, una proyección de muchos años. Esa nació antes de la guerra, nació por 1936. Mi papá y todos sus hermanos se fueron a estudiar en Alemania. Los mandó su padre, hablan pues fluido alemán. En esa época en los colegios alemanes se dictaba alemán, por supuesto, un idioma extraño y latín. Pero latín era compulsorio. Latín era fundamental, o sea, era obligatorio. Compulsivo. Tú sabes que el que sabe latín sabe la mitad de los idiomas. De los idiomas, así es. Hispánicos, qué sé yo. Así que bueno, ahí prosperó la firma y llegamos ya a los años 39, yo nací en 37, 40 estalló la guerra, los Estados Unidos declaró la guerra y obligó el Uncle Sam con su puño a que todos los países latinoamericanos le declaren la guerra a Alemania. Le declaremos la guerra a Alemania. Así es, que le declaramos la guerra a Alemania con nuestra flota, digamos, y nuestros aviones, supercasa. Sí. Pero en fin, había que hacerlo porque en esa época pues el tío Sam era el que mandaba en Latinoamérica, todos lo hicieron menos Argentina. Chile también se demoró un poco, porque la escuela militar chilena, que hay que reconocer que es una de las mejores de Sudamérica, fue instruida a su vez por el sistema alemán. Tipo prusiano, ¿no? Así es, prusianos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, mi papá tomó una decisión equivocada al final del día, porque hubiese podido escoger entre irnos todos a campos de concentración en los Estados Unidos. Y te digo que un tío mío, campos de concentración, donde escolaron. Pero no como en las películas, ¿o sí? No. Las películas son de los campos de concentración nazis. Claro, en Alemania. Los alemanes, porque no todos los alemanes eran nazis. Es una protesta que tengo permanentemente porque todavía se sigue hablando del nazismo derrotado. No. Alemania fue derrotada, pero quien mandaba y quien ordenaba los campos de concentración eran Hitler, el partido nazi, y mucho menos se quedó corto de Lenin, de Stalin, en la Unión Soviética, que mató muchos más judíos que Alemania hubiese podido. Así es, mucho más. Con menos publicidad. Había esa opción de ir a Alemania, y él tomó la equivocada. La opción de ir a Alemania, año 42, Alemania dominaba en Europa, ya había invadido Polonia, pues Checoslovaquia, Francia se había rendido, en fin. Y pensó equivocadamente que debía ir a su estirpe alemana. Mis abuelos habían viajado ya, mi abuelo Hermann, hacia los años 35, 30 ya se fue a Alemania. Entonces, llegamos nosotros a Alemania, escogí una ciudad maravillosa, preciosa, la recuerdo y he vuelto ahí, pero todo está en ruinas. Dresden, habrás oído del bombardeo de Dresden, que lo bombardeaban, pero no, lo bombardearon de una manera misericordia. Lo bombardearon un mes antes de la rendición de Alemania, estos fines de abril del 45. Yo estaba con mi madre, con Horst, mi hermano menor, que vive en Quito. Ahora estábamos en el Keller, o sea, un subterráneo, a donde se guardaban los confites para el invierno, las mermeladas, las frutas, las vegetales, y había el carbón ahí, y era todo protegido al bombardeo, a las bombas que podían venir. Pero Dresden, porque no solamente los nazis cometieron crímenes de guerra, también los aliados cometieron crímenes de guerra. Y ese bombardeo de Dresden estaba prohibido por las normas internacionales, así como Alemania sí respetó París. No bombardeen París, o bombardeen París. Habrás leído que los generales alemanes se negaron, porque Hitler sí les dijo, ¡bombardeen! No aceptaron, porque era una ciudad abierta. Fue la primera rebelión que tuvo y que la tapó. En el caso de, usted dice, de París.
de París, de París. Claro, y el general Petain, francés, hizo este arreglo ahí, ¿no? El mariscal Petain. El mariscal Petain, que pues se rindió a los alemanes y ahí había un gobierno provisorio, el resto es historia. O sea, que usted Pero estuvo en Dresden con estuve toda en el su familia. bombardeo de Dresden, yo era un niño pues de 6 años, fue traumático y cayó una bomba en nuestra casa, pero Así es. resistió la casa que se derrumbó encima de nosotros. La pues inteligencia o previsión de los alemanes había hecho que estos subterráneos estaban todos conectados con una pared de adobe, pared de ladrillos, con el siguiente subterráneo de la siguiente casa. Ah, no, Y eso nos mire, salvó la vida. ya. Nos salvó la vida, Andrés, fue una cosa maravillosa. Esa conexión. Mi hermano Horst era un bebé de 1 año de nacido. Yo tenía pues 45, ya tenía 8 años. 8 años. Y O por sea, su ahí hermano fue- nació allá. Sí, Su hermano Jorge nació allá. se tumbaba esta pared de ladrillo que separaba un subterráneo de la casa Ujú. y fugamos, huimos, caminamos hasta una ciudad cercana, Meitzen, que es famosa por sus porcelanas, pero caminamos, salvamos la vida. Salvamos la vida. Mi papá todavía estaba, vuelo de mi papá, porque es una cosa interesante, por ser ecuatoriano y por hablar, gracias a su latín, 8 idiomas, hablaba don Herman, mi Qué padre, cosa, 8 ¿no? Qué idiomas, increíble. griego, latín, 8. alemán, francés, polaco, ruso, bueno, tú nómbralos. Pero eso le salvó la vida. Cortamos. No, Cortamos con América. no. Eso le salvó la vida, y lo contrataron como intérprete, como traductor en el servicio secreto alemán. Para las traducciones, ¿No? claro. Para las traducciones de las cartas, de los documentos, ¿verdad? Traducía, y eso salvó la vida porque solamente una vez estuvo cerca del frente de batalla, pero no fue propiamente soldado, era un empleado civil de las Fuerzas Armadas alemanas. Claro, no, si no lo hubieran mandado al frente a Rusia o al frente acá occidental, terrible. Bueno, es terrible, mis hermanos mayores estaban todos en colegios internos, el bombardeo de Dresden, gracias, según mi mamá, a un cuadro que tenía arriba de la Virgen de la Dolorosa, del colegio. Del colegio de la Dolorosa. En el bombardeo, lo bajó al subterráneo y le pidió a la Virgen Dolorosa del colegio que nos salve la vida. Y se trajo el cuadro hasta el Ecuador, cargaba doña Alicia Hipatia Freile de Meller. Me hace recordar estas cosas. Qué maravilla. Oye, hablando de eso, sus tíos, los hermanos de su papá, ¿se quedaron todos en Alemania? ¿O alguno de ellos vino para acá después? Uno solo, que Ya. era el soltero además, Ok. Guillermo, Billy, el tío Billy, acertó y fue a un campo de concentración. Él era soltero, no tenía familia, a un campo de concentración norteamericana y no puedo explicarte lo que nos contaba, que pasó de película. Ah, una diferencia abismal. Pasó jugando tenis, pues bueno, estaba en un campo con alambre. Claro. En un campo de concentración, pero fueron bien atendidos, comían bien. Ahí aprendió, fue un gran tenista en términos, digamos, amateurs. Ajá, claro, del club. Que había aprendido en el campo de concentración y aquí, algo jocoso, que me van a permitir. Era tan democrática y tan abierta la concentración en los Estados Unidos que cada 15 días ellos podían recibir la visita de unas damiselas. Así, ¿no? Así Ya digamos, porque tenían los americanos la creencia, que debe ser cierta, de que pues, era necesario desahogarse para que estos presos no se vuelvan locos. Para que tengan el desahogo. ¿Qué quieres que te diga? Pero mire qué trato, ¿no? Estupendo. Digamos, la historia, que es otra historia de nuestra salida de Alemania. Porque mi tío Gustavo estaba inscrito en la lista negra, ironía, porque era ecuatoriano, pero fue coronel de las Fuerzas Armadas alemanas, coronel. Participó en la batalla de Rusia. Gustavo, estuvo allá. Gustavo Merer el Mayor. Ok. Y entonces mi papá tuvo que organizar nuestras fugas de este campo de concentración ya de los aliados. Era un campo de refugiados. O sea, ya había terminado la guerra. Así es, ya esto terminaba la guerra. Fuimos a dar estos campamentos donde nos llegaban cosas que nos enviaban los parientes de acá. Por ejemplo, un saco de café en grano. Entonces, sabes que todo el café que tomaron los alemanes antes y durante la guerra era un café sintético, un café hecho con productos químicos, que era
intomable. Malísimo. Y era, la pepa de cacao era realmente la pepa de oro. Porque nosotros, mi mamá hacía paquetitos, Ajá. paquetitos. Mi papá, todo esto, más allá de su carácter de soldado civil o civil trabajando para las Fuerzas Armadas Alemanas, sí tuvo que ir a un campo de concentración aliado de los americanos. Ok. Los que Así no tú. trataron a los alemanes porque los franceses se portaron insoportables, lloraban a las chicas a cambio de un Así, ¿no? chocolate, era una cosa O terrible. sea, Fue terrible, terrible. Pues mi papá regresó ahí, traía una proeza heroica, se huyó del campo de concentración donde estaba, nos fue a ver. Nosotros ya habíamos llegado a Lübeck. Lübeck es la ciudad natal de don Hermann Möller Kellner. Lübeck. Lübeck, ciudad que da al Mar del Norte, Ok. esquina a Hamburgo. ¿Tú la has oído nombrar o has pasado por ahí? Una linda ciudad. Lübeck no, pero Hamburgo, claro, da al Mar del Norte. Pero he escuchado de la ciudad que dicen que es muy bonita. Es de la Liga Hanseática, muy linda, muy Ok. buena. Me acuerdo, me acuerdo. Y bueno, esta será otra historia, ¿no? Si te interesa y puede interesarle No. a quienes nos están Sí. escuchando, porque es una verdadera historia que yo no me animaba a escribirla. Heinz, mi hijo, está Sí. tomando los datos y las cosas para ver si realmente producimos algo de de la Pero épica de la es que familia eso es Meller, épico. ecuatoriana, de padre y Así es. madre totales, porque mi papá era ecuatoriano total, y nos Total. tocó vivir la Segunda Guerra Mundial en su peor manifestación, que fue el bombardeo de Dresden, donde murió, según lo aceptan los británicos, que son muy leales y verídicos en sus novelas o en Así sus es. historias de la Segunda Guerra Mundial, más de 250.000 personas. Se Ahí imagina. estaban los campos de prisioneros aliados. Murieron prisioneros americanos, franceses, que estaban en campos de concentración en Dresden, porque supuestamente ahí no iba a haber bombardeos, porque era una ciudad abierta. Allá, no deberían haberse dado. Era una Claro. histórica, Este, las Heinz, catedrales, una pregunta antes de el terminar barroco. esta parte. Sí. Alemanes en Ecuador, yo he escuchado que también los trasladaron a Cuenca. ¿Es correcto o no? No los trasladaron, ellos se trasladaron. Esos fueron los más Ellos, sabios de todos los alemanes. Y hay ok, muchos apellidos alemanes, tú sabes, en Guayaquil, en Quito, alemanes judíos, sí, algunos. yo tengo mi tío Walter Weber, casado con mi tía abuela Lucha Cubillo de Weber, se fueron ellos a vivir A a Cuenca, Alemania, perdón, a Cuenca. a Cuenca, ¿no? Y, Era un que, y, refugio. y allá, era un refugio, ok. Algunos de los Brückmann, una de los Brückmann, Ajá. fue a Alemania y consta en fotos cuando ya estamos en los campamentos de refugiados, o sea, de personas que tienen que volver a sus tierras. Pero el resto de los Brückmann se escondió en haciendas. Ok, y ahí Haciendas, nadie los iba. sí, la pasaron ahí, pero no sufrieron, no sufrieron. Fue una decisión equivocada de mi papi querido, pero una experiencia que nos ha formado en la vida, ¿no? Cuando llegamos acá, Andrés, no teníamos Ajá, un centavo en qué caernos muertos, ¿no? nada. Arroyo había tomado la decisión, no lo critico en la otra vida que está, pero esa casa quedó abandonada Ok, y los impuestos no estaban pagados, nadie pagaba, estaban Alemania, los dueños, mis abuelos, y estaba esa casa botada. Entonces algún asesor del doctor Arroyo del Río, le dijo, hay esta casa disponible, debe al fisco. Entonces él hizo un juicio y se hizo de la casa. Pagó pues lo que se debía en impuestos y vivió algunos años en esa casa maravillosa con Agustín Arroyo. Yo me acuerdo que a nosotros nos tocó claro, vivir en su un hijo modesto Agustín. departamento frente, ¿no? La ironía de la vida, en un departamento de los tantos edificios mixtos que tenía ahí en Panamá y Padre Aguirre, barrio Sí, cacautero. cacautero total. Cacautero total, ahí estaba la sanidad, lo recuerdo tanto. Ahí estaba en la esquina mi abuelita que tenía, nosotros dormíamos en el suelo. Arriba estaban los Coronel Robles, ¿ah? Javier, todo. Y al lado estaban los Fuentes, Nicolás Fuentes. Y más allá, Ah, ok, donde está escribiendo Jorge Humberto Delgado, con el que ok. jugábamos pelota. Vamos con la parte culminante del programa, el personaje del viernes, el doctor Heinz Möller Freile, como decíamos, ex presidente del Congreso Nacional, ex presidente del Barcelona Sporting Club, ex canciller de la República del Ecuador, ex primer ministro de gobierno, ex legislador, y desde hace muchos años
que colabora con la Junta de Beneficencia de manera de Guayaquil, de manera pues pro bono. Hoy es síndico también de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Yo, antes de ir nuevamente con la parte política, un Sí. expresidente del Ecuador, el abogado Abdalá Bucaram Ortiz, dijo que le parecía más importante ser presidente de Barcelona que del Ecuador. ¿Qué le parece? Ahí se puede esperar cualquier cosa. Ahí se puede esperar. No tiene el sentido del humor, tiene el sentido del ridículo, pero no tiene el sentido del humor que había que reconocerle a Asad Bucaram. Asad Ok. también, pues, te acordarás, pero lo voy a repetir porque muchos de nuestros televidentes No lo recordarán. no lo recordarán. Yo fastidiaba porque pedía la palabra con la presidencia de Asad Bucaram del Congreso. Entonces, en una de estas se le ocurrió decir: tranquilo, diputado Meller, tranquilo. Ya le voy a dar la palabra al diputado de nombre de cerveza y de nombre de mostaza y apellido de cerveza. Desde aquí le veo, diputado, como usted es brillante porque le brilla la pelada. Oye, Eso también dijo. él lo dijo, pues lo dijo. Ya. Oye, ¿cuál fue mi respuesta? Una carcajada sincera. Claro, claro, ante eso, Y ante le ese... dije, lo maté, le dije, señor presidente, otra. le dijo. Le Ah, dije, ya. otra. Entonces, Don Buca se moría de la risa. Claro, es por Heinz y por Meller, nombre de Heinz pues mostaza y mostaza. Miller, la cerveza Miller, ¿no? Cerveza Miller. Ahora tengo un sobrino, sí, Ballerino Meller, A Carlos. cerveza, que es una cerveza, sí, hijo Carlos de Ballerino. conoces a Carlos, ¿no? Sí, claro, Andrés, claro. Andrés. Pero uno de los dos está produciendo una cerveza que se llama Meller. Ah, no le creo. Sí, Las esas artesanales que son muy buenas. artesanales, que a veces son buenas, sí, sí, sí. Tiene Bueno, razón, a veces son buenas. sí, 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 digamos las cosas. Bueno, Oye, ¿qué me decías? mi querido Heinz, y siguiendo, ya una vez que usted entra al Partido Social Cristiano, usted se afilia luego del gobierno de León Febres Cordero. O sea, usted no se afilia durante, sino más bien cuando ya salen del gobierno y son oposición en esa época. Y nos afiliamos junto a Jaime Nebot. Ok, se afilian juntos. Jaime tampoco era afiliado. Jaime fue gobernador 4 años, pero no era afiliado. Así es, así es. Ok. Se afilió después. Y casi en el mismo momento conmigo. Y bueno, desde entonces tuvimos una excelente relación. Al rato sentí que, claro, yo podía hacer, sin tener afán, ¿no? Yo hacía lo que debía hacer, digamos. Yo he creído siempre en que lo auténtico es decir lo que se siente, ¿no? Sin escabullirse en populismo, vocales o lo que tú quieras. Una anécdota que confirma mi acerto. Ajá. La primera vez que fui diputado, el único canal que funcionaba en el Ecuador, el canal 4 de Norton, de Presley Claro, Norton. de Presley Norton. Canal 4 donde En la década de los 60. Fue el primer canal. desempeñaba tu papel el poeta Diego Kendo. Ah, él estaba ahí. Él era el maestro de ceremonias y hacía las entrevistas. Ok. Entonces, le conté una anécdota que me había pasado el día anterior. Ujú. De una serranita, muy limpia ella, con su falda, con su anaco. Se me acerca en la calle. Yo bajaba del Hotel Quito que me tenía alojado cuando fui, eso es cuando trabajaba con León, de subsecretario. Ahí iba caminando al Congreso. Entonces se me acerca y me dice: mamitico, usted es el doctor Schmeller. Sí, le digo, mi hijita, qué gusto, le di la mano. Ay, me dice, tan bello que es, qué lindo que habla, qué lindo, es precioso, maravilloso. A mí me gustó tanto y quería decírselo. Entonces yo le digo: muchas gracias, señora, pero dígame una cosa, ¿qué de lo que conversamos y lo discutí le gustó más? No, mamitico, me dice, mismo no entendí nada, pero qué lindo que habla. Qué buena anécdota. Que te diga, pues, me llenó de felicidad, me fui trotando al Congreso. Claro. Pero eso es un caso que, si lo aplicamos a la realidad actual, Ajá. el pueblo popular
que no han Sí. tenido acceso a una formación cultural, ética. Ojalá, esa Ujú. es la revolución, la educación. No Esa es podemos la verdadera esperar, revolución. no podemos esperar que no pasen, no sucedan. Los diputados de hoy día, los políticos de hoy día, muchos, así como muchos, tengo que decir, encontrar la verdad, hemos sido excepciones en el pasado y bueno, los hay. Oye, acabamos de nombrar a Raúl Clemente Huerta, Sí, caballero de la pues, se política. imagina. Rodrigo Borja, por estar de acuerdo, pues, podrás estar en desacuerdo con ciertas actitudes de él, qué sé yo, qué sé cuándo. Hombre honesto, pues. Así es. Otto Arosemena, Otto honesto, Arosemena, con Carlos honesto. Julio, con todas Arosemena, sus honesto. debilidades, óyeme, honesto hasta la pared del frente, Sixto Asad Durán Ballén, Bucarán. Asad Jaime Bucarán. Roldós, Jaime Asad Roldós. Bucarán. Sí, los ha habido absolutamente honestos. Lo Sí, que sí, pasa es que sí. el aparataje, la burocracia en mi concepto, y me hago cargo de esta acusación, porque es una acusación, de la burocracia quiteña, con Ujú. excepciones hay que decir, ¿sí? Pero la burocracia quiteña Sí. arma en los segundos y terceros niveles los parámetros de la corrupción, las bases de una licitación. ¿Quién las hace? El ministro, no, el ministro lo recibe y en su momento sí o no la aprueba, es claro. Pero los que son los intermediarios entre, cuidado, el corrompido y el corruptor. Así que aquí también hay que rasgarse las vestiduras, ¿no? Los señores que para mejorar sus negocios o para crear negocios pagan sobornos. Eso es una realidad nacional e internacional, digamos las cosas como son. Pero aquí ya tiene carácter, para hablar en términos reales y actuales, una pandemia. Una Una pandemia, es un pandemia. virus que no quiere Sí. desaparecer. Bueno, no vamos a hablar de la pandemia ahora porque nos amargamos la vida, pero Claro, hay que tener esa cuidado. pandemia no Hay hay, que no hay tener cuidado. mascarilla que la Hay que pueda usar la prevenir. mascarilla. Hay que aprender a hacer la distancia mínima, aunque sea, en las calles y en las reuniones. Y por último, lavarse las manos, ¿no es cierto? Pero no conceptualmente, como algunos lo hacen. Se No lavan las manos conceptualmente. de los que han sido parte, de los que Sí. han ensuciado las manos. Si no, Heinz, no. oye, le puedo preguntar, antes, y eso lo hemos conversado aquí varias veces con Julio Ayala Serra, que fue también diputado con usted, Gran persona. gran persona, hombre honesto, ¡Oh! sí, totalmente. Eh, en el Congreso, que ahora se llama Asamblea, pero igual es el Parlamento, no se andaban repartiendo hospitales, no se repartían, para que voten a favor del gobierno, no repartían las empresas eléctricas, no repartían la compra de medicinas, o sea, hemos llegado bastante más lejos de lo que nadie se hubiera esperado, ¿no? Un sospechoso de ser de los corrompidos era el hombre del maletín. Desde Claro, mi eso se hablaba del época maletín. había alguien nombrado el hombre del maletín, que una vez, ya lo teníamos identificado, yo tenía la escolta presidencial en el Congreso, eran unos soldados altos de la raza negra, afroecuatorianos, fornidos, ¿no? Y un día de estos vi, alguien me denunció que estaba el hombre del maletín, circulando entre las curules, ¿no? Con una cartera y hablando con diputados que también en esa época, ¿para qué te digo? Aunque teníamos una mayoría, pues que comparada con la actual eran ángeles, arcángeles. Ángeles caídos del cielo. Lo señalé y le dije a la guardia, ese señor que lleva el maletín, sáquenlo de la sala del Congreso y reténganlo en la cárcel, pues el retén que teníamos ahí en el palacio. Óyeme, fue un espectáculo. Fueron entre 4 de estos fornidos guardias, lo levantaron en vilo y lo llevaron al retén. Eran otras épocas, pero no Oiga, puedo. ¿y el hombre del maletín realmente llevaba un maletín? Llevaba un maletín, Ah, sí, sí. y me soplaron, pero no se dejaba pescar, pues no. Ah, ya, ya, ya. Yo combinaba al diputado, digo, pariente suyo, este señor que anda ahí con ese maletín. Ya. No pasaba nada. Y el hombre del maletín se escurría. Pero mire Lo qué dijo la cosa. policía, pero me Eh, transitaron. en el caso de usted es diputado ya en la década de los 90, ¿no? Y presidente de lo que estoy viendo aquí de la Asamblea, del Congreso Nacional del año 94-95 y del 97 al 98. Así fue, 3 veces, sí. Ya, aquí me falta una. Una Ya lo vez va a ver. pidió mi reelección, pudo haber sido 4 veces, teníamos la mayoría,
Ok. para esta elección de diputado con el Partido Conservador. Pero mi querido primo político, Alberto Dajic, figura ¿Y por qué es primo político suyo? excepcional, porque es casado con una Martínez, Ah, ya. con la hija de una prima hermana de don Germán Meller Martínez, Ok, que era esposa de Gonzalo Icaza. De ahí viene ok. lo de Icaza Martínez, ya te ubicas ahí, ¿no? Sí, sí, claro, por Entonces, supuesto. ella, se me fue la... Alberto Dajic o sea, Ah, no, Alberto evitó que Dajic, sea que estaba peleado pues a muerte con León, a muerte, a a muerte. muerte, reclutó a los conservadores, que eran votos nuestros, votaban con los socialcristianos, por supuesto, ¿no? Y los Claro, conservadores claro. votaron, si no me equivoco, no me acuerdo quién fue, no era Fabiolo, Fabiolo subió como consecuencia de la tumbada de Abdalá, ¿no es cierto? Ok. Cuando tumbamos a Ah, Abdalá, claro, así es. ¿No habrá sido Samuel Belletini? Samuel Berettini, Samuel correcto. Belletini, liberal, liberal. Sí. De los últimos. Acá, que está en Guayaquil, me habla, es un gran señor, es un hombre impresionante, ¿no? Es camaronero en Manabí, Sí. de los que producen la larva, Ujú. que tiene una condición económica producto de su trabajo. Es decir, sí, haremos, contigo incluido con tu papá. O sea, ¿cómo Sí, pues con quisiéramos mi a papá. Eustorgio Mendoza de presidente del Tribunal Supremo Electoral en las próximas elecciones nada más? ¿Qué crees? ¿Que va a estar a favor de fulano, sutano, mengano? No. Y si alguien se Hombre como él, como usted, de criterio libre, ¿no? O un sea, criterio absolutamente libre, informado. intachable. Este no, ya hace tiempo, Eustorgio dice, ha pedido un pote de basura para meter a Diana de Tamain ahí, que grita su compromiso con Correa, lo grita, lo publica. Entonces dice que por supuesto no, que nada. Como otros tantos excorreístas que hay que ponerles el ojo. Ujú. Doña Paula, usted también está siendo correísta, ¿no? Paula Romo, María Paula Romo, Paula claro. Romo. ¿Cómo se llaman los O- cinco? Los cinco, los Teletubbies. no sé, Teletubbies, lo que fuese. Los Teletubbies, así les dicen por lo menos. Los de la apertura, no sé. Ah, de ruptura, sí. Ruptura, claro, son Pero cinco. les dicen los Teletubbies de broma, por lo menos. Hacia afuera lo que se ve está haciendo un buen trabajo. Ujú. Como Otto Sonnenholzer, que no lo hemos mencionado, habrá ocasión de analizar las incidencias y las consecuencias de la decisión de Jaime, que yo comprendo perfectamente como hombre de familia, como hombre responsable, como serio y buen mirador de la realidad nacional. ¿Quién quiere ser auténticamente, por muy patriota que seas, síndico de una quiebra, como dijo Camilo Nadie. Ponce? Entonces, no, puede decir, no. Y su familia le es importante, lo sé bien. Hemos tenido divergencias porque esto de que la opinión del caudillo vale, ya la verdad que vale, con quién estoy hablando. Pero, Ha habido diferencias de opiniones, claro. diferencias de opiniones, de criterios, y por eso hube pues de desafiliarme al Partido Social Cristiano a comienzos del 2000. Cuando lo nombra canciller el gobierno de Gustavo Noboa, ¿no? Exactamente. Ahí se desafilia. Una inmediata reacción originada en la cúpula social cristiana, hay que decirlo, la verdad. Ujú. Y yo antes de que me expulsen, simplemente dije, puesto a escoger entre el interés del país y el interés de un partido político, no tengo la más mínima duda que prima el interés del país. Pero imagínese ¿Cómo que se llama el presidente sempiterno del partido? Pascual del Chopo, claro, De hecho, pues me muchísimos años. una carta, me aceptaron la renuncia con algunas frasecitas por ahí, pero somos amigos, porque yo soy una persona pacífica, me proclamo pacífica. He peleado y duro en la vida política por mis principios, pero no acepto la incondicionalidad, no acepto en nadie la incondicionalidad. Somos hombres libres y, como le dije alguna vez, no lo voy a nombrar esta vez, no estás de acuerdo con mi estilo para hacer política. Bueno, lamentablemente, si yo veo que tú te acercas a un balcón y te arrimas demasiado y te vas a caer, voy a tratar de detenerte. Eso es lo que yo pienso. Y eso es lo que he hecho en mi vida política y lo seguiré haciendo hasta que Dios ya me anuncie. Yo tuve el privilegio de estudiar en el Colegio Alemán Humboldt y recuerdo que estaban ahí sus hijas
Claro. Este, Cari y Romo. exacto, Karen y Romy. Y recuerdo que una de las cosas principales que nos enseñaban es a tener mente crítica, lo que usted dice, para que no se vuelva a repetir nunca lo que pasó en el nazismo. ¿Y usted qué le tocó? Emmanuel Kant. En Immanuel Kant. Correcto. La crítica de la razón pura. Y la crítica de la Exactamente. razón práctica. Eso es. Y eso es algo que a uno le queda toda la vida. Usted que además vivió lo que era el ser de y pensar como una sola línea, un solo partido, este famoso democracia plebiscitaria, etcétera, etcétera. Eso no, y que era el correísmo, pues, ¿no? Y el chavismo ya llevado acá a otro nivel, es lo que usted está diciendo, que no aceptan, o sea, que hayan ese tipo de situaciones y siempre ver las cosas con una mirada crítica, positiva pero crítica. Ahora tenemos la gran oportunidad, la convocación a una consulta popular que nos ofrece Jaime Nebot. Ojalá que quiera abrir su proyecto a opiniones con las que podamos, si no enriquecer, por lo menos fortalecer los conceptos básicos que él ya anunció, que deberían estar en una nueva constitución que este país pide a gritos, que las futuras generaciones necesitan para sobrevivir decentemente. Necesitamos. Entonces, es verdad, nuestros hijos, sus nietos. No ningún partido político ni volveré a pertenecer a ningún otro partido político, pues no puedo dejar de poner mi experiencia a la disposición del país que lo necesita por los años que he vivido y que he encontrado en las entrañas del aparato gubernativo, por ejemplo, una corrupción que se hereda de padre a hijo, ¿sabes? ¿No? Especialmente, tengo que decirlo y que me caigan los rayos y los truenos, especialmente en la burocracia quiteña, que está más cerca del petróleo, que está más cerca de los grandes contratos. Claro, los grandes contratos. Etcétera, etcétera. Discúlpeme, pero es la verdad. Lamentablemente es así. Sin dejar de... Con excepciones, como usted dice, ¿no? Sí, que hay corruptores. Sí. Hay que sacarse, hay corruptores. Ah, no, pues hay de lado y lado, claro. Así es. Una cosa. Heinz, para culminar, el tema de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Que, te agradezco y te comprometo. Podemos conversar incluso para darte material, que nos ayude a defender la Junta. La Junta es un símbolo, un ícono de Guayaquil. Totalmente. No sé si te han mandado, no, pues tú no eres televisión, pero hay una propaganda televisiva que habla de la Junta de Guayaquil. Una nueva imagen, ¿me entiendes tú? Porque a decir verdad es eso, es la Junta de Guayaquil. Y muchas veces lo que no logramos, repito e insisto, es porque estamos en Guayaquil y no en Quito. Esa es la verdad. Yo no soy regionalista, todo lo contrario. Mi fraile, que antaño me llamaban Freire, tú te acordarás. Sí, Freire le decían. Mi abuelo Freile es Freire Larrea de Riobamba, que luego viajaron a Quito los Freire Larrea. Hizo una familia decente. ¿Tiene parientes allá entonces? Sí, cómo no. Claro. También la que era la esposa pues de mi amigo, el alcalde Álvaro Pérez. Ah, claro, Álvaro Pérez Intriago, que falleció. Ella era Freile. Allá. Pero en fin, gracias por la oportunidad. Ojalá, bueno, como es el personaje del día, pero estoy listo a acudir a cualquier invitación que me hagas. Perfecto. Lo voy a invitar para hablar. Claro, telefónica. Correcto. Sobre todo este tema de la Junta de Beneficencia. Porque la Junta, como te digo, está endeudada y obviamente la pandemia también causó sus efectos en la Junta. Porque vi que cerró el colegio Luisa de Marilac. Cerró con mucha pena, pero hemos incorporado por lo menos el 50% de las alumnas que estaban en el Marilac al Santisteban. Vicente Santisteban. Y eso hay que mantenerlo. Eso es una gran cosa. Y hacer campaña para armar, y tú podrías como, digamos, radiodifusor y radiodifusor, como AER, claro. Puedes hacer tuya la causa. Eso te lo agradezco desde ya. ¿Cuánto les debe el Ministerio de Salud y el IES? 48 y 44. Pucha, suman como 90, más de 90 millones, ¿no? Y no hay es casi una burla, pero tenemos que aceptarla porque tenemos que rendir cuentas a los guayaquileños indigentes, sobre todo los que se atienden pues sin pagar. Luego hay los que sí pueden pagar, que se los clasifica, pero pagan menos que cualquier clínica privada. Estamos ya considerando, en tanta construcción libre que tenemos, el Verdaza va a tener 2 pisos libres a partir de que nos trasladamos al hub
de los hospitales, las clínicas que tú conoces en la Tarazana. Sí, el Roberto Gilbert y el Alfred Poulson, creo que se llama el otro. Un centro gerontológico de verdad. Así. Un laboratorio total. En fin, hay cosas que hacer y créeme que seremos gratos a tu ayuda, que sabemos que nos vas a cumplir. Por supuesto, Heinz. Te voy a conectar con la persona encargada de propaganda, Encantado. de lo que sea, para que tengas un mensaje de la Junta que te lo Por agradece supuesto. por Guayaquil. Yo creo que la gran lección que nos ha dejado esta pandemia y lo que ocurrió aquí en Guayaquil, que hemos estado saliendo y estamos por lo menos ya con luz después de tremenda situación crítica, es que la salud aquí está abandonada por parte del gobierno central, no de este, sino de todos los gobiernos centrales que ha habido. Y que si no fuera por la... ¿Sigues en la bolivariana? ¿Perdón? ¿Sigues en la bolivariana? Nosotros estamos, no, en la Kennedy. Ah, en la Kennedy está. Sí, Kennedy es, pues claro, ¿no? Sí, con la iglesia Kennedy ahí, Norte. sí. Pues está cerca de los Pucarán, entonces. Sí, claro, claro. Kennedy Norte estamos cerca, es verdad. No, debe ser unas 4 cuadras, es verdad. Acá en Kennedy Norte, al lado de la iglesia San Gabriel de la Dolorosa. Claro, que yo iba a misa ahí. Claro, aquí donde estaba Monseñor Elías Dávila, recuerda que fue mucho tiempo el párroco ahí. Gran sacerdote Dávila. Gran sacerdote, y fue director de Radio Católica mucho tiempo, entonces lo tratábamos mucho en AER, ¿no? Ah, qué bien. Al doctor Heinz Meller-Felle le queremos agradecer, realmente ha sido una charla extraordinaria y le recomendamos el programa a todos los que nos están escuchando, a los que nos están viendo también esta tarde en el sistema de emisoras Atalaya, mañana a las 8 de la mañana, mañana sábado, y el día domingo a las 7 de la mañana. Que tengan un buen fin de semana y muchas gracias, Heinz, otra vez. A ti, Andrés, a ti. Cariños a la familia. Igualmente.